agradezco a los organizadores del acto y a la misma Neuro Pichetti, a la Fundación Cícla García y a Carmen, evidentemente, por la organización de la presentación y solo dos cuestiones. Me gustaría subrayar dos cuestiones. La primera sobre la antología un poco, ¿no? Yo quiero agradecer a Carl por el trabajo de edición, sobre todo, especialmente a Carl, y por su apuesta editorial, porque de apuesta se trata de una apuesta. Introducir a un autor extranjero en otro país, en un país determinado, no es algo que caiga por su propio peso, es decir, no es algo que cae por el valor intrínseco de la obra del importado, ¿no? Siempre necesita de intermediarios intelectuales y editoriales, siempre. Siempre necesita de canales, de gente que haga de puente, tanto intelectuales como editoriales. Y es lo que he hecho acá. No es fácil, es de miedo también esta operación. Y es lo que hemos intentado hacer ya lo que yo, con esta edición, y Francisco Amina con su magnífica traducción, hacer de intermediarios entre los países. Claro, voy a decir dos cosas rápidamente, una cosa sobre la antología. La antología incluye 22 textos. Incluye 22 textos que van desde 1919 a 1926, el último realmente de los últimos días antes de morir, ¿no? Y hemos querido transmitir la imagen o ofrecer los materiales para que la gente, el lector español, estamos pensando en lectores españoles, no en lectores italianos, ¿no? Se haga una idea de lo que Gramsci llamaba el ritmo del pensamiento en desarrollo. El ritmo del pensamiento en desarrollo. Esto Gramsci lo decía en referencia a cómo estudiar los estudios de los escritos de Marx, ¿no? Pero, ¿qué entendía con esto? Entendía el lector, el estudioso, el lector tiene que hacerse una idea de cómo un pensamiento evoluciona, se desarrolla a lo largo del tiempo. Y, además, intentar pillar la tónica de su discurso, el ritmo de este pensamiento que con los años se va formando, ¿no? Esto para Gramsci, si quieres estudiar Gramsci, pues tienes que tener una idea de cómo este pensamiento se va formando desde que es joven hasta ahora. Claro, nosotros estamos hablando de un chico, se murió con 25 años. Un chico que murió con 25 años, que vivió la etapa más dura de la historia contemporánea de Italia, es esa. La primera posguerra mundial, la parte más dura desde la Revolución Francesa hasta ahora. La etapa más dura. Y que en la práctica, en 7 años, este chaval fundó 3 revistas, una editorial, se puso en contacto con todos los mejores intelectuales de Italia e influyó en ellos influyeron en él, y él también influyó en ellos. Y que se dio a conocer incluso Europa, porque hace poco colgué en las redes sociales una necrología en catalán, pero hay necrología en todas las lenguas europeas, en todos los diarios europeos. Un chaval que con 25 años ya, cuya muerte fue discutida en toda Europa. ¿Qué cosa? Esto lo hace con 25 años. Además de escribir libros, de escribir decenas de artículos, imaginaos lo que hubiese podido hacer este chaval si hubiese llegado, por ejemplo, a los 50 años. Lo mismo vale para Gramsci, lo que hubiese pasado si hubiese llegado a los 75. Un enfado más que Gramsci. Gramsci tal. Y este era mucho más acelerado que Gramsci incluso. Y por lo tanto era la idea es esta. Una selección de escritos desde que tiene 18 años hasta que tiene 25. Y el pensamiento va evolucionando, porque el pensamiento de Gino de la primera revista no es el mismo que el pensamiento de la Revolución Liberal, ¿no? Y claro, quien se ocupa de introducir a España, pero no solamente a España, porque la idea europea, a un autor extranjero, tiene la obligación de poner al lector español en las condiciones de poder entender los textos. Esto es un deber de los introductores. O sea, el introductor no puede, si yo no hago la selección, la lanzo directamente al lector español y que después, si con su paso lo come y el lector, pues que yo lo interprete. No funciona de esta manera, aunque se haga. Yo creo que muchas veces se hace y suele hacer. Hay que poner al lector español en las condiciones de poder entender estos textos. Esto es lo que hemos intentado hacer yo nunca aquí. A través de nuestro introductorio, unas 30 páginas para escribir la figura, su contexto histórico. Porque el texto sin el contexto no se entiende. Los textos no se entienden sin el contexto. Es decir, ¿qué
quién era este chaval, sus contactos políticos y sociales, y qué Italia vivió, la Italia más dura, la Italia de la revolución, la Italia de Mussolini, ¿no? Por cabrón. Y además, insertando toda una serie de notas a pie de página en cada texto. Que cuando él habla de autores italianos, que aquí, justamente, el autor español no tiene por qué conocerlos, no, o sea, que acá no sabe, y quiere decir que no sabe ningún italiano, no sabe, pero los españoles se lo tenemos que decir. Y es todo lo que hemos intentado hacer, intentar poner en las condiciones al lector español para entender la antología. Este es el primer punto. El segundo, voy rápido. La segunda cuestión que me gustaría afrontar tiene que ver con la pregunta ¿por qué era el Goethe? ¿Por qué era el Goethe? ¿No? Nosotros en el Instituto Europeo, en el Instituto Introductorio, pues hemos dicho, hemos enumerado algunos motivos académicos. Porque, según nuestra opinión, interesaba a los estudiosos de las ideas políticas de los años de la guerra, a los historiadores de esos años, que son muchos, años 20 y años 30, y también al lector culto, porque nos damos cuenta de que la antología va dirigida a un lector bastante culto, no es un libro de masa como será, pero el lector que está interesado en saber más acerca de la dinámica entre fascismo y antifascismo. Sobre todo en España, donde el fascismo se estudia a partir de los textos del fascismo, y no también a partir de los textos del antifascismo. Esto es una cosa de contemporaneistas. Porque el antifascismo italiano no interesa tanto como el fascismo italiano. Eso es importante, el fascismo italiano obviamente fue el fascismo más potente del mundo, porque el fascismo es italiano, ¿no? Bueno, estos son un poco los motivos que para nosotros empujan a la gente o que podría empujar a los primeros lectores a hacer. Pero yo destacaría también aquí otro punto. ¿Por qué era Goethe? Yo también destacaría otro punto que es su peculiar manera de ser liberal, de ser un liberal. Pero siempre se decía un liberal. Este chaval siempre se decía un liberal, ¿no? Y digo peculiar porque Goethe se separó de muchos, no de todos, pero de la gran mayoría de los liberales de su época. La mayoría, dejemos de la mayoría de los liberales de su época. Porque aceptó la idea, el concepto de conflicto. Aceptó la idea de conflicto. Este concepto lo aceptó plenamente. Es decir, aceptó que una sociedad democrática y por lo tanto una sociedad que incluya a toda la población en la vida política, social y económica del país, no solamente votando, sino que tiene un proyecto de inclusión de las masas, de toda la población, y la población no es homogénea, en ningún estado la población es homogénea, sino que está diversificada, socialmente y económicamente. Goethe asumía que una sociedad de este tipo, una sociedad democrática, una sociedad de este tipo no puede no ser conflictiva. Porque no es una sociedad homogénea. Una sociedad dishomogénea, como es normal, una sociedad democrática es conflictiva. Es una sociedad que produce conflictos ideológicos, políticos, de clase, conflictos de clase. Y que estos conflictos son legítimos. En una democracia, en una sociedad democrática están regulados. En una sociedad democrática tiene que regular los conflictos que produce su sociedad. Pero son legítimos. El conflicto se legitima. Todo tipo de conflicto tiene que ser legítimo en una sociedad democrática. Y esto él lo acepta. Goethe fue un liberal que asumió integralmente que el conflicto es un elemento inevitable de una sociedad que se quiere madurar y avanzar desde el modo democrático, desde un punto de vista democrático. Es más, para él no es que el conflicto fuese inevitable dentro de una sociedad democrática, es que el conflicto es necesario. El conflicto es necesario para que una sociedad progrese. Esto en todos los escritos que, si se lee la antología, sale mucho de este concepto. El conflicto no solamente es inevitable, sino que es bueno que haya conflicto.
Es necesario para que la sociedad progrese, vaya avanzando. ¿Por qué? Porque a través del conflicto, una sociedad, por las diferentes partes, clases sociales o estamentos de la sociedad, cuando entran en conflicto, produce una dinámica positiva para la sociedad. Las mejores energías y las potencialidades de una sociedad surgen cuando la gente lucha. Es un elemento de progreso. A través de los conflictos, una sociedad forma a sus mejores élites. La formación de las élites es el primer paso para la formación en general de la sociedad. Esto tendría que ver como también no se enseña a toda la sociedad de golpe. Primero formas a las élites y después empiezas a bajar. ¿Vale? Y estos conflictos que produce la sociedad democrática producen potencialidades muy buenas que vuelven a la sociedad más culta, más libre, más avanzada y más justa. Es por esto que Govetti, aún no siendo un comunista, ni un socialista, tampoco era socialista, está muy interesado en la acción y en la actividad del movimiento obrero y de sus vanguardias. Govetti está muy interesado, la sigue y es partidario de un diálogo con las vanguardias del movimiento obrero y también con el bolchevismo y sobre todo en su vertiente molinesa. Es decir, los comunistas de Turín, el grupo de Lobby y Moro, que son gente de sociedad, Gramsci, Togliatti, China, Geografía, pues todos estos establecen un diálogo. ¿Pero por qué? Siempre por esto, ¿no? Porque ve al movimiento obrero, pero también a sus vanguardias políticas, como un vector de progreso y de libertad. Es un liberal que ve el movimiento obrero que se organiza como un vector de libertad y de progreso de la sociedad. Esta es la diferencia entre él y muchos de los liberales de su tiempo. Esta es la diferencia. Que si vosotros, esto aparece en la neonatología en muchos textos, esta es la diferencia que se ve. Porque muchos liberales, no todos, pero muchos liberales de su tiempo tienen problema para asumir. Ellos llamaban el miedo a la revolución. Pero cuando hablaban del miedo a la revolución, y no habían pedido revolucionar a partir del 21, están hablando del miedo al conflicto, no miedo a la revolución. El miedo al conflicto. No asumen el conflicto porque tienen problemas, muchos de ellos tienen problemas asumir una sociedad democrática. Son liberales, pero no son muchos de ellos demócratas. Pero tienen problemas para asumir una sociedad democrática, porque tienen problemas con el conflicto. No asumen que la sociedad produce conflictividad, y mucho menos asumen que esta conflictividad sea un motor de progreso. Y este es el motivo por el cual muchos de ellos se acaban acercando, muchos entrarán en la órbita fascista, muchos de ellos entrarán en la órbita fascista. Y voy acabando. Y esta es la diferencia entre Govetti y esos liberales de su tiempo, y diría también, con esta acabo, esta diferencia entre Govetti y muchos liberales de nuestro tiempo. Y muchos liberales de nuestro tiempo. Que pueden ser demócratas, sí que son demócratas. No cuestionan su parte universal, no cuestionan entre todos que la gente pueda participar, ¿no?, en el proceso político. Pero le tienen miedo al conflicto también, a todos los conflictos o por lo menos recelan de todos los conflictos que una sociedad democrática produce, ideológicos, políticos, de clase, identitarios, de todo tipo de identidad también. Reúnen la conflictividad que la sociedad produce y que ven muchos de ellos como una suerte de caos respecto de una palabra mágica que para ellos es una carga totémica, sacralizada, que es la estabilidad. Una sociedad sana es una sociedad estable, la estabilidad. ¿Y qué significa para ellos estabilidad? Fundamentalmente una sociedad que no produce conflictos. Una que no produce conflictos. Aquí no tenemos fascismo, hablemos claro. Y los sistemas de derecha, aquí me comento, decía Alberto, los sistemas de derecha de hoy, que cada vez están más potentes, en mi opinión no son fascistas, o por lo menos no son de un fascismo histórico, es otra cosa.
pueden tener contratos sobre la memoria, todo esto. Pero aún no intentando imponer dictaduras totalitarias como el fascismo histórico, tienden al autoritarismo y no por ser fascistas en el modelo histórico no dejan de ser peligrosos. Esto yo creo que hoy en día, y eso acabo, creo que Moretti hoy en día no está, también se ha separado de mucho liberal de nuestro tiempo. Esta es la gran diferencia. Bueno, muchas gracias por haber asistido y paso la palabra a Gianluca, que está conectado y que ahora creo que aparecerá en la pantalla.